De niño, crecí escuchando advertencias sobre el Canal Viejo de San Martín. Mi abuelo me contaba que el agua en ese lugar no solo arrastraba ramas o basura, sino almas. Nunca le creí. Pensaba que eran historias de miedo, como esas que cuentan para mantenerte alejado de los lugares peligrosos. Fue en uno de los veranos más calurosos que recuerdo cuando mi primo, Manuel, me llamó con una propuesta. ¿Y si vamos a acampar al Canal Viejo? Llevo la cámara y la grabadora. Capaz que hasta captamos algo. Acepté. Era la típica estupidez juvenil. ¿Qué podía pasar? Solo era un canal seco. No sabíamos que al aceptar esa invitación habíamos sellado nuestro destino. Cuando llegamos al pueblo, el ambiente era más denso de lo que recordaba. La gente, mayormente ancianos, nos miraba de reojo. Uno de ellos, un viejo encorvado, se nos acercó al escuchar a Manuel preguntar: ¿cómo llegamos al Canal Viejo? El anciano apenas alzó la mirada y dijo en un susurro: si oyen el agua, no la sigan. No importa lo que les diga. Su voz sonaba gastada, como si 1000 secretos pesaran sobre sus hombros. Nos reímos al salir. Nunca debimos reírnos. La caminata hacia el canal fue agotadora. El sol caía como plomo líquido, y el silencio era tan espeso que hasta nuestros pasos parecían blasfemos. Cuando llegamos, el Canal Viejo nos recibió como una herida abierta. Un esqueleto de concreto, oxidado, lleno de grietas y musgo seco. Unos cuantos árboles, muertos y retorcidos, se alzaban alrededor, como testigos silenciosos de todo lo que ahí había pasado. Montamos la tienda junto a una vieja compuerta rota. Manuel sacó su equipo: linternas, cámara de visión nocturna y una vieja grabadora digital. La tarde cayó rápido. La niebla comenzó a reptar sobre el lecho seco del canal, y con la niebla llegó el silencio. Un silencio absoluto, roto solo por el latido de mi propio corazón. Parece que el tiempo se detuvo, dije en voz baja. Manuel sonrió. O quizá no estamos solos. Me reí, pero la risa murió rápido en mi garganta. Algo en el ambiente, algo no estaba bien. La noche cayó sin advertencia. De un momento a otro, nos encontramos envueltos en una oscuridad tan densa que parecía tangible. La niebla había engullido todo. La linterna apenas iluminaba unos metros delante de nosotros. Nos sentamos junto a la pequeña fogata, en silencio. Manuel revisaba su cámara mientras yo, sin quererlo, escuchaba algo. Primero pensé que eran los grillos, luego el viento, pero número. Era algo más. Voces, susurros apenas audibles, como un murmullo proveniente del canal seco. Me estremecí. ¿Oyes eso?, le pregunté a Manuel. Él levantó la cabeza, tenso. Escuchamos, conteniendo el aliento. Nada, o quizás demasiado. Los susurros cesaron tan pronto como parecíamos prestarles atención. Manuel sonrió forzadamente. Debe ser la niebla. Amplifica los sonidos, ¿no? Yo no estaba tan seguro. Pasada la medianoche, me despertó el sonido del goteo. Era irregular, como si algo húmedo estuviera chorreando sobre la tierra seca. Me incorporé y noté que Manuel no estaba en su saco de dormir. Su linterna estaba encendida, apuntando hacia el canal. Mi corazón se aceleró. Salí de la tienda llamándolo en voz baja. «Manuel, ¿dónde estás?» No hubo respuesta. El goteo seguía, ahora más rápido, más insistente. Apunté la linterna hacia el canal, y ahí estaba, una figura, de pie en el fondo del canal, entre la bruma, inmóvil, observándome. Tenía la cabeza ladeada de manera antinatural. Sus brazos caían a los costados, rígidos, y entonces sonrió. Una sonrisa torcida, imposible, que parecía cortar su rostro como una herida abierta. No era Manuel. No podía serlo. Retrocedí, tropecé, caí de espaldas. La linterna rodó lejos de mí. Cuando logré levantarme,
La figura ya no estaba. Solo quedaba el goteo. Busqué desesperadamente a Manuel durante lo que pareció una eternidad. La niebla me envolvía, haciendo que cada sombra pareciera moverse, que cada susurro sonara como una risa lejana. Finalmente encontré su cámara tirada cerca de una compuerta. La revisé, temblando. En la pantalla, un último video. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotros? Silencio. De repente, la cámara cayó al suelo. Y en el último segundo antes de apagarse, una mano, delgada y grisácea, se deslizó fuera del agua, agarrándolo del tobillo. Intenté correr de regreso al campamento, pero el paisaje parecía cambiar a mi alrededor. Los árboles se retorcían, las sombras se alargaban. La niebla se hacía más espesa, casi sólida, y en medio de ese caos la escuché, la voz. No era un susurro esta vez, era clara, directa, resonando en mi cabeza. Baja, te estábamos esperando. Cubrí mis oídos, cerré los ojos, grité. Cuando los abrí, estaba parado en el borde del canal. El agua, que antes era solo charcos dispersos, ahora cubría todo el fondo, oscura, espesa, inmóvil, y debajo de la superficie, rostros. Decenas de rostros, pálidos y distorsionados, mirándome desde las profundidades. Paralizado en el borde del canal, sentía como si una fuerza invisible tirara de mí, como si el mismo suelo intentara arrastrarme hacia el agua. Las voces se intensificaron. Ya no eran simples susurros, eran lamentos, gritos lejanos, carcajadas retorcidas. Todo me pedía que bajara. Mi mente luchaba. Cada instinto gritaba que corriera, pero mi cuerpo empezó a moverse hacia el borde. Un paso, otro, hasta que la punta de mis botas tocó el agua. El frío fue brutal, cortante, como cuchillas invisibles abriéndose paso por mi piel. Y entonces vi algo, a Manuel, flotando, apenas sumergido, su rostro vuelto hacia mí, los ojos abiertos, vacíos, como dos abismos sin fin. Su boca también estaba abierta, pero no respiraba. Desde el fondo del agua, manos translúcidas lo sostenían, como si lo ofrecieran para que me acercara. «Ven con nosotros», susurraron miles de voces al unísono. Mi visión se nubló. Todo a mi alrededor empezó a girar. Sentí que iba a desmayarme. En ese instante, una luz débil parpadeó en el cielo. Un relámpago en la distancia. La realidad volvió de golpe. Corrí como nunca en mi vida había corrido. Tropecé varias veces en mi huida, pero no me detuve. Cuando por fin llegué al campamento, lo encontré reducido a ruinas. La tienda rasgada, los suministros destrozados, la mochila de Manuel empapada en lodo. Y en el barro, algo aún más terrorífico. Huellas, pero no de pies humanos. Eran grandes, deformes, como si cientos de manos pequeñas hubieran emergido del suelo, arrastrándose hacia donde yo estaba. En la linterna de Manuel, que milagrosamente seguía funcionando, encontré algo grabado con un punzón improvisado. Una palabra. Atrapado. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. El terror me devoraba por dentro. Ya no era solo miedo, era desesperación. Y entonces, algo me tocó el hombro. Me giré de golpe y no vi a nadie. Solo una risa lejana, como un eco que se diluía entre la niebla. Las primeras luces del amanecer apenas lograron abrirse paso entre la niebla. Desorientado, caminé sin rumbo hasta encontrar el camino de regreso al pueblo. Cada paso era una tortura. Sentía que algo invisible me rozaba los tobillos, intentando hacerme caer. Cuando finalmente llegué, derrumbándome frente a la primera casa que vi, la gente me miró en silencio. Me ofrecieron agua, mantas. Nadie preguntó qué me había pasado, porque ellos ya lo sabían. Durante días buscaron a Manuel. No encontraron su cuerpo, ni rastros de lucha. Solo la compuerta abierta
Y agua, mucha agua, donde antes no había nada. El canal, dijeron algunos, había despertado. Otros susurraban que era el precio. Yo sabía la verdad. Pasaron los años, me mudé lejos, cambié de ciudad, de nombre, de vida, pero las pesadillas me seguían. En ellas caminaba por el canal bajo una luna rota, mientras manos frías emergían del agua para sujetarme. Y siempre veía a Manuel, de pie, al borde, mirándome con esos ojos vacíos. Un día, impulsado por la necesidad de cerrar el ciclo, regresé a San Martín. Encontré el canal casi igual, o peor, el agua cubría todo. La niebla parecía eterna, y cuando me acerqué a la compuerta, vi algo reflejado en el agua, mi propio rostro. Pero no era yo, era una versión deformada, pálida, con los ojos vacíos. El reflejo me sonrió, y una voz, justo detrás de mí, susurró: «Baja, ya eres parte de nosotros». Desde aquella última visita al canal, mi vida no volvió a ser normal. Cada noche, en sueños, me veo de nuevo allí, caminando descalzo por la tierra agrietada, escuchando el goteo, viendo los rostros deformados flotando bajo el agua negra. Y en cada sueño siempre ocurre lo mismo. Una voz que resuena en todo el lugar, vibrando en mis huesos. «Ya no puedes escapar». Despierto empapado en sudor frío. A veces, incluso creo sentir que la humedad del canal sigue pegada a mi piel. El pueblo de San Martín nunca habló oficialmente de la desaparición de Manuel. La gente simplemente bajaba la mirada, como si se tratara de algo que pasa, algo inevitable. La última vez que visité el lugar, un anciano, el mismo que nos advirtió aquella vez, se me acercó mientras miraba el canal desde la carretera. «Te fuiste, pero no quedaste libre», me dijo casi en un susurro. «¿Qué significa eso?», pregunté, sintiendo que el corazón me latía demasiado fuerte. El viejo sonrió con tristeza. «El canal te marca, te lleva lento, te atrapa en vida, hasta que no queda más de ti». Quise preguntar más, pero cuando parpadeé, el anciano ya no estaba. Había desaparecido en la niebla. Hace una semana me mudé nuevamente, intentando dejar todo atrás. Una nueva ciudad, una nueva vida. Pensé que esta vez, finalmente, lograría escapar. Pero esta mañana, al abrir el grifo de la cocina, el agua salió oscura, densa, como barro líquido. Y en el sonido de las gotas golpeando el acero del fregadero, claramente escuché una palabra: «Baja». Corrí al baño, cerré todas las llaves de agua, tapé cada fregadero, apagué todas las luces, y mientras me escondía en la oscuridad de mi cuarto, escuché algo peor. No solo el goteo, no solo la voz, escuché pasos, lentos, pesados, subiendo las escaleras. Ahora mismo, mientras escribo esto, siento que ya están del otro lado de la puerta. Sé que no puedo huir. Sé que el canal, finalmente, ha venido por mí. Sé que esta será mi última noche. Y sé que, muy pronto, yo también formaré parte de las figuras que flotan en el agua, esperando a que otro incauto escuche el llamado y bajé. Bajé con nosotros. Bajé para nunca regresar.